sean dominios, sean principados, potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia. Él que es del principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Let's pray. Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta ocasión, porque nos permite estar aquí con los hermanos en esta tarde con el propósito de hablar tus palabras. Pedimos que tu gracia nos acompañe en este viaje exploratorio del texto de tu palabra. Ayúdanos a todos a entender el mensaje tuyo contenido en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en estos días que vivimos un tiempo donde muchas personas están realmente estudiando de la palabra, comentarios y cuantas cosas, pero existe una poca actividad encaminada a estudiar la palabra de Dios. O sea, estamos escuchando muchas personas, leyendo muchos comentarios exegéticos de muy buena calidad, por cierto, no estamos minimizando ni de manera somera, ni tampoco ignorando el trabajo investigativo de muchos siervos de Dios de todas las épocas. Sin embargo, queremos enfatizarle a los hermanos la importancia de estudiar la Biblia, el texto sagrado, tomando siempre como punto referencial aspectos importantes, tales como el aspecto gramatical. Y no tendríamos que ser expertos en lingüística para uno poder comprender, ¿verdad?, ajustar, cotejar el texto bíblico, tomando como punto referencial el aspecto gramatical. Esto lo decimos, hermanos, sin, ¿verdad?, ningún tipo de ínfulas ni pretensiones banales. Y como dije antes, no necesitamos tener un doctorado o un posgrado en ningún tipo de, ¿verdad?, lingüística, sino más bien usar los elementos básicos de la gramática de nuestra lengua, que es nuestra lengua castellana. El otro aspecto que es importante al estudiar la Biblia es el aspecto cultural, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, ustedes sabrán que la Biblia es un libro que no fue escrito por escritores occidentales, pero tampoco fue escrito para comunidades occidentales. Es cierto que el que la inspiró, que es el Espíritu de Dios, la inspiró previendo todos los tiempos, incluso los tiempos de los occidentales que somos nosotros. La Biblia, los escritores de la Biblia, todos fueron orientales y el mensaje que se escribió para esas personas fueron para gentes orientales. Entonces, habría que tener pendiente qué quiso decir el Señor en la época que se dijo y qué significaba para ellos a los cuales se le escribió esto. Y entonces hacer una aplicación del principio más bien, porque habrán cosas que no lo podríamos tomar literalmente y aplicarlo desde el mundo oriental al mundo occidental que somos nosotros, sino que más bien extrapolar el principio que se quiso aplicar y aplicarlo hoy en el aquí y en el ahora.
Yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo con esto, porque ahora mismo, hermano, cuesta mucho uno decir algo por las redes sociales que no encuentren 2 o 3 personas que quieran opinar y se vayan por la tangente. O sea, o tal vez no comprendan la intención realmente como uno lo dijo, tal vez. Pero pues espero en Dios que ¿verdad? Este breve comentario no le haya ¿verdad? Malinterpretado, ni tampoco si usted tenga que ir por la tangente y comenzar a decir cosas que uno ni remotamente está pensando. O sea, todos tendríamos que estar de acuerdo que la Biblia fue escrita por escritores orientales y para comunidades orientales. Es cierto, como reitero, que el Espíritu de Dios que la inspira conoce todos los tiempos y todas las comunidades. Que hay cosas que para los orientales significó y significa unas, ¿verdad? Cosas que tal vez para nosotros, perdón, para los orientales significó y significan cosas que para nosotros los occidentales no significa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Extrapolar, extraer el concepto que se quiso aplicar, la enseñanza que se quiso aplicar y traerlo en el aquí y en el ahora. Entonces, es muy importante que nosotros conocemos el género literario que estamos leyendo, si es una narrativa, si es una parábola. ¿Ve? Que usted va a estudiar una parábola, usted no se va a sacar, poner, a verdad, cada elemento de la parábola, buscarle un tipo y buscarle un tipo. No, no, eso es incorrecto, ¿verdad? Simplemente buscar la enseñanza que se quiso extraer de la parábola en sentido general. Y así, conociendo la literatura a la cual estamos leyendo, si estamos frente a una literatura narrativa, como es el caso de casi todo el Antiguo Testamento, o si estamos frente a una literatura poética, o si estamos frente a una literatura apocalíptica, que el libro de Apocalipsis pertenece a una literatura apocalíptica. Entonces, hermanos, en esta ocasión, este libro de Colosenses, hay algunas notas que me encantaría compartir con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de este libro de Colosenses, que muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, están muy de acuerdo que el libro de Colosenses fue escrito por uno de los colaboradores del apóstol Pablo, que realmente, la iglesia a los colosenses, no quise decir el libro. La iglesia a los colosenses fue levantada por algunos de los colaboradores del apóstol Pablo. Y que Pablo, cuando escribe esta carta, él está viviendo en Roma, ¿verdad? Entonces, él escribe esta carta, que posiblemente quien levanta esta iglesia es el hermano Epafrodito, o Epafras, como se le llamaba. Y que entonces, dentro de esa comunidad cristiana que el apóstol Pablo se cree que nunca fue a esa congregación específicamente, comenzaron a surgir ciertos elementos peligrosos para la fe cristiana. Y uno de los elementos peligrosos y más peligroso que ha existido en todos los tiempos, hermanos y amigos, contra la fe cristiana es el problema relacionado a la cristología. Este es uno de los puntos más delicados que tiene que ver con todos los debates que han habido a través de la historia de la iglesia. Lo concerniente a la cristología. ¿Es Cristo Dios? ¿Es una criatura? Tenía una compañera, una maestra en la escuela donde trabajamos por muchos años aquí en la ciudad de Nueva York. Y ella profesa ¿verdad? Una secta, por así decirlo, y hablábamos a veces y ella me sugería que Jesucristo, que Dios el Padre le cambió la vida de arcángel y lo convirtió en hombre, o sea que Jesucristo era una humanización del arcángel Gabriel o del arcángel Miguel. Cuando la señora me propuso esta teoría, yo calmadamente la miré y le dije, mire,
mejor hablemos ¿verdad? De metodología de la enseñanza, mejor hablemos de pedagogía, que usted y yo, ¿verdad?, coincidimos, pero no trate, por favor, de venderme este tema, porque entonces nosotros tenemos mucha diferencia en esto, porque yo le dije, en primer lugar, yo no creo que Cristo fue creado. Yo no creo que Cristo haya sido una creación o una criatura. Cristo es Dios. O sea, esto es lo primero. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Así es que si usted cree que podemos conversar sin necesidad de polemizar, sin necesidad o sea, usted cree que tiene la paciencia de escuchar cómo yo desarrolle mi tesis sin interrumpirme, porque yo puedo esperar que tú me desarrolle tu tesis de cómo fue que sucedió el cambio de vida del arcángel Miguel a lo que es Jesús. Pero no creo que usted tenga la paciencia. Así que para evitarnos esto, vamos a hablar de otras cosas. Y en caso, hermano, no es que yo estaba rehuyendo a un debate, ¿verdad? No, nada de esto, sino que en 45 minutos de almuerzo que nos daban en la escuela, entiendo que esto, y al frente de una, ¿verdad?, veintena de maestros que estábamos sentados ahí juntos, solamente disfrutando de nuestro almuerzo, entendía que no era un lugar muy apropiado para esto, que además, en vez de traer iluminación o ayuda a alguna persona, lo que lo iba a confundir más. Es mejor, dejemos esto. Me encontré otra vez con otra persona que fue lo contrario, que me sugirió que Jesús es solo Dios, que no existe Padre ni Espíritu Santo, sino que es un ser llamado Jesús y que en el Antiguo Testamento se llamó Jehová, en verdad en el tiempo neotestamentario es Jesús y ahora se llama Espíritu Santo. Le dije lo mismo y hablé con él de una forma muy amigable, le escuché pacientemente, él me escuchó pacientemente, y él me decía, oye, pero ¿cómo es posible que una persona, como me dijo el trinitario, tenga la capacidad de escucharme? A mí nunca un trinitario me había dejado hablar. Entonces yo le dije, mire, lo primero es que le voy a decir algo, no pretenda cambiar mi forma de pensar, porque esas son mis convicciones. Y creo que, gracias a Dios, vivimos en un país que lo que hace grande Estados Unidos es que usted tiene la oportunidad de escuchar a alguien que tenga un punto diferente al suyo sin tener que molestarse y mandar a nadie al infierno. Entonces, existen muchas diferencias y las sectas que hoy conocemos son el resultado, hermanos y amigos, de esos puntos divergentes que han existido históricamente alrededor de la cristología. O sea, todo lo que ustedes ven hoy, llámese testigos de Jehová, llámense ¿verdad? La Iglesia Universal, todas las sectas que ustedes, los unitarios, todas las sectas que ustedes pueden escuchar hoy día, no son otra cosa más que el desenterramiento de esos conceptos y de ¿verdad? De estos grupos gnósticos que desde antes de la época apostólica ya existían y que han estado existiendo paralelamente a la predicación del Evangelio y que concomitantemente se ha estado extendiendo el reino de Dios. También estas sectas se han propagado en el mundo y hasta nuestros tiempos han llegado. Entonces, el caso de el motivo y la ocasión de la epístola a los colosenses, se cree que Pablo estaba en Roma y que el apóstol Pablo recibe en esta ocasión de estar en Roma, en una prisión, por cierto, porque Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas de Roma,
sino que estaba encarcelado, estaba preso en una de las cárceles romanas. Y entonces, en esta ocasión de encarcelamiento, Pablo recibe la visita de uno de sus colaboradores, Epafrodito, quiero decir. Y entonces, que este discípulo, Epafrodito, conoció el Evangelio y que estudió bajo el ministerio del apóstol Pablo, un ministerio muy productivo que se desarrolló en la ciudad de Éfeso. Estamos hablando del Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, lo que antes, o lo que no antes, sino hasta el día de hoy, ocupó el territorio del Asia Menor, que ocupó toda la provincia, la península de Anatolia. Entonces, luego fue encomendado, el hermano Epafrodito fue encomendado para ir a predicar el Evangelio de Jesucristo en la región del río Lico, y que durante su visita a Roma, Epafrodito informó al apóstol Pablo sobre el éxito que el Evangelio había logrado en la ciudad de Colosas y en sitios adyacentes donde él había ido a predicar, ¿verdad?, bajo esa encomienda poderosa. También este colaborador también le relató al apóstol Pablo sobre la firmeza y sobre el ánimo de los hermanos que se habían convertido en esa ciudad por las persecuciones, porque nosotros estamos viendo un tiempo donde hay poca persecución, por lo menos aquí en los Estados Unidos, donde hay bastante libertad. Incluso la libertad de religión, de culto, es uno de los puntos fuertes de esta nación. Pero antes no era así. La persona que profesaba, por ejemplo, el cristianismo, era visto como una persona que podían fácilmente matarlo sin ninguna reclamación. Entonces, a pesar de las pruebas y las dificultades que esta iglesia enfrentaba en esa ciudad llamada Colosas, también en medio de las pruebas, esta iglesia muestra una firmeza férrea. O sea, no eran gente que estaban dispuestos a renegar de sus principios debido a la persecución que se había desencadenado por causa del reino de Dios. Entonces, él también le informó a Pablo que las iglesias o las congregaciones, no estamos hablando de iglesias como en el sentido de hoy, el concepto iglesia en el sentido de hoy, son instituciones, algunas hasta poderosísimas económicamente, pero en aquellos tiempos eran grupos de hermanos, células que se congregaban en lugares, ¿verdad?, itinerantes, ¿no? Tenían lugares fijos donde estar. Y entonces en todas estas regiones, en la región de Frigia, donde estaban los hermanos de Colosas, estaban siendo, ¿verdad?, su fe estaba siendo fustigada por la infiltración en las congregaciones de estos grupos, ¿verdad?, gnósticos, que comenzaban a enseñar cosas extrañísimas, hermanos. Incluso hasta ya había, ¿verdad?, una fiebre delirante en torno a la figura de los ángeles. Habían ya grupos que estaban adorando ángeles. Yo me recuerdo hace unas décadas atrás, aquí en Estados Unidos surgió también, y existen todavía resabios de estos grupos, de personas que enfatizaban totalmente, hermano, y los cultos mencionaban que los ángeles, y habían gente que ya hablaban de apariciones de ángeles, que un ángel le salió y que le habló, y bueno, era como algo, ¿verdad?, como una hemorragia angelical, donde habían ángeles que salían y llegaban y cuantas cosas. O sea, había como un énfasis desmedido en torno a la figura de los ángeles. Para el tiempo que se escribe esta epístola, esta carta apostólica,
era algo también desbordante y habían personas que se habían infiltrado dentro de las congregaciones. Y esa infiltración solapada de maestros que comenzaban a enseñar cosas extrañas, lo primero es porque el asunto de las sectas, el punto de ello es el atacar la figura de Jesucristo, ¿verdad? La posición de Cristo en la Trinidad. Ese es el punto. O sea, la mayoría de estos trastornos y estas desviaciones giran en torno a la personalidad de Cristo. Por esto, la mayoría de los famosos concilios eran para resolver el problema concerniente a la cristología. ¿Ven? Y esto todavía lo estamos experimentando hoy. Entonces, evidentemente, Epafrodito aprovecha la ocasión de hablar con el apóstol Pablo y comunicarle al apóstol Pablo las cosas que estas gentes, que estos falsos hermanos, porque no llegaban como si fueran, ¿verdad?, personas adversos a la fe, sino personas que eran practicantes de la fe. Y creo, hermanos míos, que este es el daño más grande que se le puede causar al avance de la predicación del evangelio, cuando el problema, ¿verdad?, cuando el brote del problema es interno que cuando es externo. Entonces, siendo que este colaborador comienza a señalarle al apóstol los puntos fuertes de esos hermanos, entre comillas, entonces tal situación alarmó, por usar una palabra castellana, trajo preocupación a la vida de este anciano, porque ya Pablo es un anciano cuando está encarcelado en Roma. Pero sus fuerzas todavía estaban, su pulso firme o su voz, aunque trémula tal vez, para dictar, para escribir esta maravillosa carta que le escribe a los hermanos de Colosas. Y no solamente estas cartas fueron escritas a Colosas, porque el apóstol mismo dice que cuando llegara esta carta, que ellos intercambiaran carta con los de la Odisea, porque ya en los tiempos del apóstol Pablo, la Odisea, ¿verdad?, era una iglesia que también le estaba trayendo preocupación al apóstol Pablo por esta misma condición. Entonces, tal vez a primera vista, quien piense en la epístola a los colosenses se va a limitar solamente a un estudio de cuestiones abstractas, como nebulosa, que tienen que ver con solamente teología, ¿ven? Pero tal conclusión está lejos de ser verdad. La epístola a los colosenses abarca un abanico de consejos prácticos que tienen que ver y que nos aplican hoy a nosotros los cristianos del siglo XXI. Entonces, el apóstol enfoca, ¿verdad?, el tema de la oración, la exhortación a los creyentes a vivir dándole gracias a Dios, y también lo que más nos va a interesar aquí es, Pablo hace énfasis de la vida práctica, del evangelio práctico, que muchas veces es lo que a nosotros nos hace, que somos buenos, ¿verdad?, para predicar, para desarrollar un tema con bastante elementos exegéticos, con bastantes elementos teológicos, pero cuando llegamos a lo que se llama el evangelio práctico, muchos de nosotros nos caemos ahí. Y lo que realmente hace eficaz el evangelio, hermanos míos, es esto: la vida cristiana del día a día, el evangelio práctico, ¿eh? Porque la mayoría de inconversos no tienen la capacidad, y algunas veces nosotros mismos los cristianos no tenemos la capacidad de entender tantísimos, ¿verdad?, temas. Cuando usamos las ciencias auxiliares para estudiar la Biblia, no tenemos mucho alcance. Pero cuando vemos un evangelio práctico, aquí en Queens, recuerdo, había un hermano que ya partió con el Señor. Él estaba evangelizando un día aquí en la Plaza de Corona,
Y vino una persona, hermanos, y lo golpeó, de esas personas religiosas. Hay personas que vienen de nuestros países y ellos pretenden no modificar nada. O sea, hay personas que vienen a este país de cualquier país del mundo. Y fue, ¿verdad? Una persona que llegó acá de uno de los países nuestros de Hispanoamérica, que no voy a referirme al nombre, y el hermano estaba predicando el evangelio de Jesucristo y la persona no le gustó y cogió hermano y golpeó al hermano. Y lo golpeó, le dio una cachetada. Y aquel hermano, humildemente, hermano, volteó la cara y le dijo, golpéame de este lado también. Si quieres golpearme de este lado, golpéame también. Y no le llamó la policía ni hizo nada por el estilo. Unos transeúntes que estaban intervinieron y le dijeron, no, aquí tú no puedes, ¿verdad? Eso, usted puede caer preso, usted puede ir preso por lo que has hecho. Entonces la persona se sintió un poquito en apuro, pero el hermano no llamó a la policía, ni tampoco se defendió, ni golpeó. Llegó a la iglesia con el labio, ¿verdad?, roto, pero con una alegría tremenda. Yo dije, bueno, este siervo de Dios, que Dios nos ayude a ser como él. O sea, se llama evangelio práctico y no que uno es un masoquista ni se va a estar poniendo o exponiendo a que lo golpeen, sino que el Señor le ayudó en ese momento a reaccionar de esta manera. Tal vez si fuera yo o si fuera usted que me escucha, hubiera tenido otra reacción, pero Dios en ese momento le permitió al hermano reaccionar de esa manera. Si hablamos del evangelio práctico, de lo que es un cristianismo práctico, ¿ve? Y esto es lo que realmente este libro también contiene, consejos prácticos, consejos del día a día. Sin embargo, en este momento, nosotros no estamos hablando del cristianismo práctico, sino más bien estamos hablando de puntos importantes, el por qué esta epístola se escribe y cuáles eran los problemas, ¿verdad? El trasfondo cultural histórico por la cual se escribe todo esto. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuáles fueron las consultas que el hermano Epafrodito lleva a la cárcel de Roma y consulta con el apóstol Pablo? Y Pablo, hermanos, espera y demora el retorno del hermano, del colaborador, un gran colaborador, para escribir una epístola y para, ¿verdad?, con esta epístola combatir lo que el apóstol entendía que eran amenazas flagrantes a la fe cristiana de muchos creyentes ahí, y que hoy nosotros podemos extrapolar estos mismos principios y aplicarlo en el aquí y en el ahora para nuestra edificación. Entonces, el problema más grave de ese lugar era que esos hermanos infiltrados estaban proponiendo una filosofía, un conocimiento exclusivo de ellos. Y entonces esto nos pone frente a una realidad. Eran grupos gnósticos. Entonces, cuando hablamos del gnosticismo, estamos hablando que la palabra gnóstico proviene de un vocablo griego que es gnosis, que significa conocimiento, significa ciencia. El gnosticismo era entonces una filosofía con espíritu de exclusivismo intelectual que pretendía proporcionar una respuesta a la pregunta de el bien y el mal. Entonces, o sea, decir en otras palabras, estos que se infiltran llevan una propuesta filosófica y llevan también la idea, el orgullo de que ellos eran portadores de un conocimiento que les permitía a ellos, por encima de los demás creyentes, tener una idea acabada de lo que es el origen del bien y del mal en el universo. O sea,
ellos se sentían que eran mejores que los demás. Entonces, el gnosticismo que ellos están proponiendo, por supuesto, era esencialmente de origen griego. Y esta, ¿verdad? Esta mezcolanza de ideas griegas y venían entre ellos ideas griegas, venían filosofías griegas o ideas griegas, venía también principios de religiones orientales, venía también, ¿verdad? En el paquete venía elementos del culto egipcio y también venían dentro de ese elemento, dentro de ese paquete, elementos de los cultos de la antigua Babilonia, de los misterios de la antigua Babilonia. Y por supuesto traía algo del judaísmo heterodoxo. De manera que el gnosticismo era por lo tanto un sistema religioso, o sea, era un sincretismo religioso, era algo especulativo que reunía en sí misticismo oriental, filosofía griega, ¿verdad? El judaísmo alejandrino de Filón, y con una inclinación hasta de elementos cabalísticos. Ellos tomaron todos estos elementos e hicieron una ensalada. Y entonces, dentro de su propuesta, llegan a la iglesia de Colosa. Pero ellos no llegan, ¿verdad? Con ese rótulo. Ellos no llegan con ese rótulo, ni diciendo somos esto, somos aquello. La práctica es llegar encubierto y conocer cuáles son los creyentes débiles, los que tienen poca identidad. ¿Ve? Entonces, por esto, hermanos míos, en estos tiempos, nos urge no solamente depender de libros, que son muy buenos, no le digo que no, y de comentarios, que son muy buenos también, pero que nosotros seamos asiduos lectores y escudriñadores del texto sagrado en sí mismo. Entonces, esta gente no llegaron ahí diciendo abiertamente lo que eran. Es como la persona que llega dentro de una congregación solapado y tiene intenciones divisorias. No llega diciendo yo voy a dividir esta iglesia, sino que comienza siendo la antítesis del liderazgo que ve al frente. Y comienza proponiendo una mejor dinámica, una mejor liturgia, una mejor doctrina. Y así comienzan, ¿verdad? Alguien me dijo, alguna vez me dijo, hermano, te van a dividir la iglesia. A mí no me van a dividir iglesia. Y dicho sea de paso, hermano, a mí nadie y nunca me han dividido en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente yo no tengo iglesia. La iglesia es del Señor. O me dijo alguien, te van a robar los miembros. A mí nadie me va a robar miembros. Porque yo no tengo miembros. O sea, hablando en sentido, ¿verdad?, eclesiástico. Los miembros son del Señor. Y lo que le llevaron a mí no. Gloria a Dios. Entonces, esa gente llegan allá y comienzan a introducir herejías detractoras dentro del cuerpo del Cristo, de la iglesia. Comienzan, hermanos, a provocar esas, ¿verdad?, esos tsunamis y esos terremotos dentro de la congregación. Entonces, tienen como colaboradores a los esenios, que para el siglo I era el grupo gnóstico más desarrollado del momento. Y vamos a mirar algunos gnósticos que existían en ese tiempo. Recuerde,
estamos hablando de los tiempos de Colosas, no estamos hablando nada del tiempo de hoy, ¿verdad? Ni tampoco estamos hablando de casos particulares de la actualidad, estamos hablando ese es el trasfondo, ¿verdad?, histórico que estamos viendo. Entonces, vamos a explorar el sistema gnóstico. O sea, no podríamos hablar de un solo sistema gnóstico, porque usted va a entender que hay dos tipos de gnosticismo. Un gnosticismo que es pagano, que sale del paganismo, ¿eh? Porque hay cosas que usted hoy lo escucha y de plano dice, no, eso no tiene asidero dentro de nuestro círculo. Pero hay un gnosticismo que surgió dentro de la iglesia. O sea, hay un gnosticismo que es de origen judeocristiano. Es como de momento, es un apéndice que sale de la misma iglesia, del seno de la misma iglesia cristiana. Por ejemplo, yo he escuchado creyente, ¿verdad? Y tengo ¿verdad?, la seguridad de que puedo escuchar la tesis de cualquier creyente que ha propuesto que, ¿verdad?, que Caín no era hijo de Adán, sino del mismo Satanás. Y tampoco estoy sugiriendo y estoy elevando a la categoría de gnosticismo esos pensamientos. Eso es una forma de pensar. ¿Ve? O estoy escuchando personas que han propuesto una otra teoría, que es una teoría creacionista evolutiva. ¿Ve? Creacionismo evolutivo. Y he escuchado personas incluso que han propuesto una generación o una civilización de humanos preadámica. ¿Cuántas cosas, verdad? Que no quisiéramos hablar sobre estas cosas porque no tengo la suficiente información para hablar con propiedad de esto, pero he escuchado las propuestas. Entonces, tenemos dos tipos de gnósticos para ese tiempo. El gnóstico que emana del paganismo, que como dije, la mezcla aquella de filosofía griega, culto, el zoroastrismo medo-persa, culto egipcio y los misterios babilónicos, unido a esto con los cabalistas. Pero entonces aparece otro grupo que emana y que tiene un origen dentro del judaísmo cristiano de aquel entonces. Entonces, los primeros que vamos a mirar son los que le llamaban dualistas. ¿Y qué era el dualismo? La creencia, eso era una creencia que había un antagonismo eterno entre la materia y el espíritu. Entonces, este concepto gnóstico proviene del zoroastrismo medo-persa. ¿Qué significaba esto? Que la gente veía el cuerpo como una cárcel, como algo malo. ¿Ve? Y entonces confundía el término cuerpo con el término carne pecaminosa. O sea, la carne, para ellos carne es el cuerpo. Y carne no es el cuerpo, hermano. La carne, lo que el apóstol Pablo en los libros de Gálatas, Romanos, todo, que habla de la carne es esa entidad pecaminosa que se enquistó en el espíritu del hombre, o sea, esa tendencia pecaminosa que se enquistó en el espíritu del hombre a partir de la caída. Es la tendencia, es lo que Pablo llama carne. Cuerpo es otra cosa. Entonces yo recuerdo una vez tuve cierta discrepancia con una pastora que en un estudio bíblico hasta me mandó a callar y a sentar, y lo hice no gustosamente, pero por obediencia lo hice. Que ella proponía en su estudio que ella tenía que mantener a la carne sujetada, y ella tenía un cincho, como dicen nuestros hermanos, o una correa, como dicen los dominicanos, y a veces se sacaba la correa y se golpeaba, y le decía, carne, sométete, y se golpeaba. Entonces, frente a esa propuesta,
Yo quise, ¿verdad? Tal vez no lo hice de la forma más adecuada posible. La inmadurez mía en aquel entonces era más pronunciada que hoy. Reconozco que tengo un grado todavía alto de inmadurez, pero en aquel tiempo era más alto. Y le propuse a la hermana que lo que Pablo sugería de sujetar la carne no era precisamente así, sino que esto tenía un sabor y un olor a penitencia católica romana. Me mandaron a callar la boca en el estudio y me sentaron. El estudio continuó y la hermana terminó de explicar que así era como ella sujetaba la carne. Bueno, entonces, y desde ese punto de vista, la persona ve en el cuerpo como algo malo. Por eso es que Pablo, cuando llega, ¿verdad?, a Atenas y está predicando, y ellos le escuchan de buena gana, hasta que llega al punto donde Pablo comienza a hablar sobre que Cristo, ¿verdad?, muere, y dice, bueno, si murió está bien, porque se liberó de este estuche pecaminoso. Pero cuando escuchan que Cristo resucitó de entre los muertos, ya no pusieron a oírlo más. No, hasta aquí estaba bueno. Pero como un ser sale de esa cárcel que se llama cuerpo y vuelve a meterse en ella. Entonces, este dualismo, ¿verdad?, es la creencia de que existía o existe un antagonismo eterno entre la materia y el espíritu. La carne, o sea, el cuerpo físico y el espíritu. Que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. El otro grupo de gnóstico es el concepto del demiurgo. Esto es que se creía en una separación entre, o sea, en otras palabras, se cree entonces que quien crea el universo no es el Dios eterno, porque un Dios que es eterno, que es santo, que es verdadero, no va a crear algo tan malo como la materia. Y que hubo otro ser de menor categoría que Dios, que ellos le llamaban el demiurgo, que es el creador del universo. Pero que Dios no fue el creador del universo. Entonces, y el grupo tercero eran los docetas, el docetismo. Y este elemento, los docetas, era que habían, ¿verdad?, que por ejemplo en la persona de Cristo, Jesús el hombre, entró el Cristo. El día del bautismo, y yo leí un libro hace muchos años que me mandaron unos hermanos, un grupo de coreanos, que decía que Jesús nace como cualquier otro hombre y que el día del bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, ese día fue que entró el Cristo divino dentro de Jesús, sobre Jesús humano. Y que entonces, en el momento de la crucifixión, quien muere en la cruz no es el Jesús divino, sino que el Cristo que se metió dentro de él 3 años y medio antes, en el bautismo, en el día del Calvario, salió de él, escapó de él, salió. Y quien muere en la cruz es el Jesús humano. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces, este docetismo, ellos lo que están proponiendo es que fue como una apariencia nada más, que nada de esto fue real, sino que fue un espejismo, que fue una apariencia, que no hubo realidad. Habían también otros grupos, otros sistemas gnósticos, que eran, por ejemplo, el grupo a que pertenecía Simón el Mago, y que era, por ejemplo, Simón el Mago se consideraba que era uno de los más antiguos sistemas gnóstico, que él andaba con una supuesta prostituta llamada Helena, y que entre él y Helena decía que él era la encarnación de Dios y que Helena era la encarnación del Espíritu Santo. Entonces ellos salían peinando todo el Asia Menor, proponiendo, ¿verdad?, esta teoría, y todo el mundo creía que era el gran poder de Dios. Algunos eruditos bíblicos enseñaban o estaban de acuerdo que este Simón el Mago, ¿verdad?, nació en algún pueblo de Samaria. Por eso todo el mundo decía que era el gran poder de Dios, porque él se creía, y también los seguidores de él, que él era quien había creado el universo. ¿Ve?
Entonces, tenemos otro grupo que eran los discípulos de Cerinto. ¿Ven? Entonces, según la tradición, Cerinto era judío de raza o de religión. O sea, estamos hablando de un grupo que emana del judaísmo, y en este caso es Cerinto. Entonces, los discípulos de Cerinto lo que están proponiendo es que la diferencia entre el Dios eterno, ¿ve?, y el Dios de Israel es diferente, es totalmente diferente. Que Dios eterno, que Dios santo, no puede ser alcanzado, no puede ser, ¿verdad? No hay forma de conectarse con este ser santo. Entonces, que Jehová es el intermediario entre ese Dios santo y los seres humanos que somos nosotros. Este grupo que peina todo el Asia Menor con esa doctrina van mirando a ese que crea el universo como un ser de menos categoría. Se cree que el apóstol Juan tuvo cierto conflicto con este Cerinto. ¿Ve? Entonces, según Cerinto, se separaba el hombre Jesús, que era el hijo de José y de María, del Cristo celestial. Hermano, y todos estos sistemas tenían que ver con la cristología. Por fin también tenemos a otro llamado los discípulos los de Basílides, que este era otro sistema muy popular que se origina en Alejandría, al norte de Europa, de África. Y este sistema fue bastante popular porque este también logró mezclar la astrología egipcia, la filosofía de Pitágoras con el pensamiento de Aristóteles. Y el resultado de este sincretismo religioso fue un sistema complicado, pero predominantemente monoteísta. Entonces, este sistema enseñaba que existían varios gobernadores, y esto propone la existencia de unas emanaciones de Dios, de unos iones, y que Cristo es el ion mayor. Bien, tocante a la teología de esas sectas, la propia teología decía que Dios es espíritu incomprensible, encerrado en sí mismo e infinitamente exaltado por toda la experiencia, ¿verdad? O por toda la existencia. Ellos decían, porque la teología de ellos, que existen dos realidades que se oponen mutuamente: el espíritu, que es bueno, y la mala, que es la materia. Eso es la teología de los grupos gnósticos. Tocante a la cosmología de ellos van a entender y por qué tenemos que hacer estos recuentos, porque por qué el apóstol Pablo tiene que hablar de la cosmología y tiene que hablar de la teología cristiana, la cosmología cristiana y la cristología cristiana. Por eso entonces, tocante a la cosmología, dice que el mundo, el cosmos, vino a existir a través de una serie de emanaciones, y esas emanaciones surgieron, ¿verdad? Y de esas emanaciones surgieron una serie de iones. Cada ion produjo otros iones, hasta que hubo uno de ellos tan distante de Dios que creó al universo material. Entonces, este mundo material que es visible, donde habita el mal, donde habitamos nosotros, todos nosotros, entonces es totalmente malo. ¿Ven? Entonces, este concepto condujo la idea del demiurgo. El demiurgo o el demiurgo, él es quien
formó el universo, un ser más inferior, ¿ve?, que Dios. Tocante a la cristología, la secta decían que Cristo es el ion, o sea, la emanación. Cristo es una emanación de Dios, la emanación perfecta de Dios, pero que fue creada por ese ser, ¿ve?, que se llama, nosotros que llamamos Dios. Entonces, afirman que tanto el nacimiento, ¿ve?, el cuerpo, los sufrimientos como la muerte de Cristo solamente fueron una apariencia. Solamente fueron una apariencia, que eso no sucedió en realidad. Y por eso usted va a entender que el apóstol Juan, enfrentando esta idea, es que dice, si alguno viene a ustedes y que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces cada espíritu, perdón, que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. Hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque estábamos, y en los tiempos del apóstol Juan, esto era lo que estaba de moda. Que todo lo que sucedió en el pesebre, que todo lo que sucedió en la cruz, que todo lo que sucedió en el río Jordán, que todo esto fue espejismo, que eso no fue real. Entonces, que Cristo solamente asumió forma visible como una visión transitoria para revelarse a sí mismo a los sentidos naturales del hombre. Este aspecto en particular de la teología gnóstica era promovido por los llamados docetas, o sea, viene del griego dokos, que significa apariencia, solo fue una apariencia. El tema de la salvación para ellos, lo que le llamamos como la soteriología, según estos grupos, decía que la salvación consistía en la liberación del espíritu humano de esa cárcel que se llama cuerpo. Por esto, estos grupos son los que dan pie a que hoy haya gente que proponga el suicidio como método de salir del problema. Entonces, el mundo material, según ellos, existe una especie de, en el mundo material existe una especie como de remanente del espíritu que será liberado con la muerte. Entonces, tocante a la antropología, según los gnósticos, el hombre es como un microcosmo en el cual se concentra el cuerpo, el alma y el espíritu, y que hay tres clases de hombres. El hombre espiritual, en el cual prevalece un elemento divino, solamente en el hombre espiritual prevalece un elemento divino. El hombre material, en que prepondera elemento pecaminoso, ese nunca se va a convertir. Y en cuarto está el elemento psíquico, en que predomina una combinación de los dos anteriores. ¿Ven? Entonces, nosotros miramos que el apóstol Pablo, y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, están enfrentando estas situaciones dentro de la iglesia cristiana. Por esta razón, Pablo comienza aquí diciendo y proponiendo la teología evangélica, la teoría cristiana. Por esto, esta porción de la carta a los Colosenses contiene algunas de las afirmaciones más formidables tocante a la obra y a la persona de Jesucristo que todo el Nuevo Testamento puede contener. Y algunos han designado esto como un gran tratado cristológico. Algunos han dicho del Colosenses que es un gran tratado cristológico. Por eso el versículo 15, el apóstol Pablo, vamos a leerlo aquí, que dice aquí, en el cual es la imagen de Dios, del Dios invisible. Ya entonces podemos entender por qué todo esto, estos elementos de trasfondo histórico que nosotros usamos para poder introducir esta carta. Y ahora Pablo propone, y hablando de Cristo, ¿para qué o por qué Pablo propone esto? Y dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. No es un ion, no es una emanación. ¿Ve? Entonces, no es una creación
Dice, hablando de Cristo, quien es imagen del Dios invisible. ¿Quién es este? Es el mismo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es también la imagen, el eikon en griego, imagen del Dios invisible. Por eso usted va a notar, y podemos ver que en este versículo, el vocablo imagen tiene dos significados importantísimos aquí. Y uno tiene la idea de manifestación y el otro tiene la idea de representación. Aquí imagen es manifestación e imagen también es representación. Que Pablo está proponiendo aquí es que Cristo es la perfecta representación del Dios invisible. Y esto lo propuso también en 2 de Corintios 4:4. ¿Ven? El Dios a quien nadie ha visto jamás. Pablo está proponiendo, el Dios a quien nadie ha visto jamás se ha manifestado en la persona de Jesús de Nazaret. Por esto usted nota que en el capítulo 14 del libro de Juan, alguien le dice a Cristo, muéstrame al Padre y me basta. Y él le dice, ¿cuánto tiempo andando yo con ustedes? Y tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esta idea de que Jesús es el eikon, que tiene como base fundamental, es la manifestación y la representación del Dios invisible. Él es el que sostiene, el que porta, el portador de la imagen del Dios invisible. Y mire que la palabra, el artículo la, que nosotros vemos aquí en nuestra Biblia en castellano, no está en el original griego. Lo que pudiéramos entonces decir enfáticamente que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él posee en sí mismo al Dios invisible. Él representa al Dios invisible. Y esta frase en griego es bastante enfática porque literalmente significa del Dios, la imagen del Dios, del invisible. Cristo, Jesús, el que nosotros predicamos y creemos, en el cual nosotros estamos orando diariamente y de los hechos de quien estamos acostumbrados a leer en los evangelios, el quien nos salvó es la manifestación expresa de Dios, es decir, del Dios invisible. ¿Ve? Por ende, Él, Jesús, debe ser absolutamente Dios. Pablo está derribando esta teoría que estaba malogrando la fe de muchos creyentes. Y déjeme decirle, esto estaba arrastrando a muchos creyentes a la falsedad y al error. Este es el poder de la secta. Porque las sectas lo que proponen es un conocimiento razonable. Es la aplicación de una racionalización, de un concepto racional, fácil de comprender. Y esto es lo terrible, el engaño de las sectas. Y él dice, versículo 15, propone también que Cristo es el primogénito de toda criatura.
Y tal vez muchas personas pudieran resbalar aquí cuando un ruselita lo agarran por ahí, se mire, pero aquí dice que él es el primogénito, la palabra primogénito. Todos sabemos que quiere decir primero. Y ahí lo está diciendo, él es el primogénito de toda la criatura, o sea, que él fue creado. Pablo, la palabra aquí, primogénito, recuerde, es una palabra protótosco, que lo que significa es el primero en honor. Lo que está diciendo que Cristo ocupa el primado sobre toda la criatura, sobre toda la creación, que él ocupa, porque este vocablo lo que está indicando o lo que está enfatizando es la superioridad de Cristo sobre la creación. No está proponiendo un orden ordinal. Yo fui el primero. No es eso lo que está proponiendo. Lo que ella está proponiendo es la superioridad de Cristo sobre la creación. Y es una superioridad en torno a rango. De manera que Cristo, como primero, como principal, Cristo por encima de la creación, de todo lo creado, es eterno. Es eterno. No es una emanación. No es el guión perfecto. Cristo mismo es quien comienza la creación. Pero Cristo también es superior a la creación porque Él es el creador. Él es el diseñador. Él es el arquitecto. Él es el soberano. Él es el regidor. Y Él, además de esto, es el sustentador de la creación. Y porque aquí, que es una conjunción causativa, o sea, lo que ese porque está sugiriendo es que Él es la causa de lo que estamos viendo. Él es la causa, el arché, el principio. Él es que ha producido. Él no es parte de la producción, sino que Él es quien produce. Él es el principio, el arché, el que va a producir. Es un porque causativo. Entonces, es decir, que en este versículo 16 contesta la explicación de por qué Cristo es la imagen del Dios invisible y por qué Él es el primogénito de toda la creación. La razón, número uno, en Él fueron creadas todas las cosas. Número dos, por medio de Él fue creado. Y tercero, todo fue creado para Él. Escuché al hermano Esteban decir acertadísimamente que muchos de nosotros decimos, Dios está en todas partes. Y él decía, esto es incorrecto. Dios no está en todas partes. Porque si Dios estuviese en todas partes, entonces toda parte fuera mayor que Dios. Es al revés. Todas partes está en Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces, el versículo siguiente, el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Y en esta, ¿verdad? En esta expresión, en Él, es en auto, está, esto está ¿verdad? En un tiempo verbal. Y esto nos habla de algo, sobre un tiempo verbal que es locativo. Nos está diciendo, nos está hablando de un lugar. Lo que sugiere
aquí que Cristo es el arquitecto divino, ¿ah?, que pensó y que diseñó su creación. Él es el arquitecto divino y él la cuida. O sea, el mundo no lo van a terminar los hombres. La tierra no la van a destruir los hombres. Jesús es el arquitecto divino que diseñó su creación como la quiso diseñar, que diseñó lo que iba a adornar su creación, como lo vemos hoy, que si él diseñó que lo que nosotros íbamos a respirar iba a ser oxígeno, él colocó los elementos en el mundo, y que lo que nosotros íbamos a tomar era agua, entonces él puso el agua. Gloria a Dios. Entonces, usted nota que este verbo es ¿verdad?, un tiempo verbal que en castellano no existe. El famoso aorito en voz pasiva. Esto en castellano no existe, pero esto sugiere, ¿verdad?, un acto histórico en el que el sujeto es que está recibiendo la acción. En el que el sujeto está recibiendo la acción. Es como decir todos los verbos en castellano reflexivos que tú le pongas la SE o la me bañé. Usted está recibiendo la acción. Entonces, el sujeto es todas las cosas. Todas las cosas son el resultado del acto soberano del Creador. Lo que está sugiriendo ahí es que todas las cosas son el resultado del acto creador de nuestro Dios, de Cristo. Y usted, amado hermano, puede observar conmigo que Pablo difiere claramente entre el creador y la creación. También usted puede notar aquí que Pablo está sugiriendo que el universo no es eterno, que el universo no apareció como el resultado de la casualidad fortuita, ni como un acto evolutivo, sino que el universo surge porque una mente lo diseña. Lo diseña. Y solamente tendría usted que pensar en las cosas que nosotros tomamos aquí como naturales, como que, para que usted piense solamente en ella y verás que es un milagro de Dios. ¿Cómo podríamos hablar de leyes sin pensar en un legislador? ¿Cómo pudiéramos pensar en códigos sin pensar en alguien que colocó esos códigos ahí? ¿Cómo pudiéramos pensar en el código penal de nuestro país sin pensar que alguien o personas profesionales en esa área se sentaron un día y comenzaron a escribir? Solamente cuando tiene que ver con el asunto de la fe es que hay personas que sugieren que esas cosas pudieran existir sin que antes un gran legislador colocara sus leyes. Y prefieren hoy decirle las leyes de la naturaleza antes que decir las leyes de Dios. Prefieren exaltar a la creación antes que Dios mismo. Y dicho sea de paso, eso es uno de los puntos más profundos de la degradación humana, exaltar a las criaturas.
antes que al Creador, como dice Pablo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo lo que sigue afirmando es que Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Mire, versículo 16 está diciendo que Cristo es el creador de todo lo que existe, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, de las cosas visibles, de las cosas invisibles. Jesucristo es el creador de los ángeles. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean señoríos, tronos, o sea, asientos, sean dominios, curiotes, sean principados, arché, sean potestades, exousias, sean, dice, todo fue criado, todo fueron criados. Y aquí el apóstol Pablo no soslaya nada. Él está proponiendo, él está, hermano, con esa pluma inspirada. El apóstol Pablo, el Espíritu de Dios, a través de ese hombre, está descargando golpes demoledores en la misma esencia del gnosticismo de antes. Y usted dirá, tal vez esas ideas no existen. Sí, hermanos, existen, amigo. Estas ideas son las que hoy se han desempolvado. Y estas ideas son las que hoy han resurgido con los nombres de las sectas contemporáneas que tenemos hoy. Que algunos son tan astutos que hasta ponen iglesia pentecostés, senda antigua, iglesia, pero son los mismos. Esto no ha muerto. Esto está por ahí y están por las redes. Y hay creyentes que han caído en ellas otra vez. Pero mire, Pablo está diciendo que Cristo no solamente es el diseñador de la creación, sino que Él fue y es quien la sustenta. ¿Por qué la sustenta? Porque fue hecha para Él. Para Él. Fue hecha para Él. Él la hizo. Pablo lo que está diciendo, mire, hey, Cristo no es un ion. Cristo no es una emanación. Cristo no es un ángel, ni el arcángel Miguel, ni el arcángel Gabriel. Para Pablo y para nosotros, la iglesia de hoy, Cristo es antes de todo lo creado. Por eso es esta palabra primogénito. Antes de la creación es Cristo. Él no es el arcángel Gabriel ni el arcángel Miguel que le cambiaron su vida de ángel a hombre. No. Cristo no es una emanación de Dios. Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y mire el versículo 17 y dice, y Él es antes de todas las cosas. Él, el pronombre personal, Él, hablando de Jesús. Este pronombre personal es enfático, pleonástico.
Es como que si de momento el apóstol desde su mazmorra, desde su cel, desde su cárcel, está diciendo: ningún otro es antes que él. No brilló una estrella en el cielo antes que él. No apareció un átomo antes que él. De hecho, dicho sea de paso, él es creador del átomo y de las moléculas o de las moléculas. Él es ante todo lo creado. Dice, y todas las cosas en él, en Cristo, mire esta preposición castellana, en, que significa lugar, en él, y vuelve a tener el pronombre personal acentuado, en él. Lo que nos está sugiriendo que Cristo, de manera providencial, de manera poderosa, de manera milagrosa, él sostiene toda la creación. Bendito Dios. Notamos también la palabra sunistao, que es subsistir, o sunisteken, que es subsistir. Me llama la atención que esto en original está en tiempo perfecto. Tiempo perfecto. La voz activa del modo indicativo del verbo. Lo que sugiere es una acción que ocurrió en el pasado, fue completada en el pasado y que en el presente todavía subsiste, o sea, existe a lo largo del presente. Sus resultados continúan hoy. Sugiere una acción, repito, completada. Este modo verbal griego lo que está sugiriendo es una acción completada y cuyos resultados continúan hoy con nosotros. Aquí estamos desplazando de plano la evolución. Aquí estamos descartando esto, que algo se terminó. En el Génesis se acabó. Le voy a decir algo en esta tarde. Después de que Dios creó en el Génesis, Dios no ha vuelto a crear una gota de agua más. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, estaba completo. Te dirá, ¿cómo? No, Dios no ha vuelto a crear una gota de agua. Dios estableció sus leyes. Y a través de las leyes, o las leyes de la naturaleza que Dios establece, ha habido agua. Yo creo que estamos bebiendo la misma agua que bebieron los primeros patriarcas, los primeros padres. A través de ese proceso que está en el libro de Job. Si usted lo lee, usted va a encontrar el proceso de la evaporación, de la condensación y de la precipitación. La evaporación, la condensación, la precipitación. Y ese ciclo sigue hasta el día de hoy. Algo se acabó en el pasado, se completó y sigue hasta el día de hoy. Los efectos continúan hoy. Entonces, esta idea es que en él, en Cristo, todas las cosas han subsistido y continúan subsistiendo.
el poder providencial de Cristo es que le está dando cohesión y estabilidad a la creación. ¿Y que cómo hace esto él? Con su palabra. Con su palabra. No se ha ido de su creación. Él está pendiente a su creación. Él ve lo que necesitamos. ¿Y sabe qué? Los seres humanos, nosotros, somos la corona de su creación. Por esto, en estos días que vivimos, que enfrentamos tanta ansiedad, estos días que vivimos y enfrentamos niveles de ansiedad y de estrés bien alto, hay un recordatorio que Él nos hace y nos dice: mire las aves del cielo, ciegan ellas, siembran ellas, tienen despensa. Y si vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no podrá hacer esto con ustedes, que valen más que ellas? Lo que te está sugiriendo es que Él es el preservador de su creación y estamos en las manos de Él y somos parte de su creación, y Él preserva nuestra salud, preserva nuestra vida, preserva lo que somos. ¿Con qué? Con su palabra. Una palabra que todavía está causando efectos. Una palabra que todavía está creando mundos y que tiene el poder para desbaratar cualquier anomalía. Quiero terminar ya. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la kefala, la cabeza. Si un grupo cristiano se desliga de esta cabeza, por eso es que este libro es tan importante, porque habían personas que querían como alejarse de esa cabeza e incursionar en esos grupos que pretendían o que proponían una revelación especial, un conocimiento especial, una gnosis. De ahí que deriva el nombre gnóstico. Que Dios nos escogió a nosotros y dejó a los demás afuera. Cuidado con eso. Porque fácilmente estaría reuniendo el perfil necesario para describirte como una secta. Pablo está diciendo acá: Jesús es la cabeza, la kefala. O la kefalé. Probablemente el primero. Y cuando hablamos de la kefalé, estamos hablando de quien origina el aspecto cosmológico del ser humano, las ideas. Le está diciendo Cristo en la cabeza: si ustedes se desligan de esa cabeza, se van a quedar sin liderazgo. Se van a quedar sin balance. Se van a quedar acéfalos, sin liderazgo, sin guianza. A su nombre sea la gloria. De modo que quedarse en este tiempo sin guianza, sin la dirección de Dios, sería trágico para nosotros. Entonces, aquí vemos: para que en todo tenga preeminencia Cristo. Y esto, para que en todo, esto nos habla de una cláusula que está indicando aquí que Cristo Jesús, que todo esto tiene como finalidad de que Cristo Jesús sea, primero, principio, y que Él sea, o sea, principio
significa la causa que origina las cosas. Es la causa, el principio, el arché común. Y que Él es el primogénito de entre los muertos. O sea, es el primero que va a vencer la muerte a través de la misma muerte. Y está Pablo aquí refutando esa idea de que la materia, de que el cuerpo físico es maligno, porque Cristo vuelve a tomar su cuerpo después de haber resucitado de entre los muertos, con un cuerpo glorificado. Que Él es el primero, el principal de la antigua creación, de lo creado, pero que también Jesús es la cabeza de la segunda creación, que es la iglesia de Cristo, que es la segunda creación. El reverendo Luis M. Ortiz escribía y predicaba sobre un tema que no sé si algunos ya lo recordarán. Hablando de la iglesia de Cristo, él decía un tema de una predicación: la más excelente obra de Dios en el tiempo y en la eternidad, la iglesia. Yo creo que lo predicó como en 5 partes, no recuerdo. Hablaba de la iglesia. Y lo que Pablo está proponiendo ahí, que Cristo es el creador de estos dos cuerpos, de estas dos creaciones, que es, número uno, lo creado, el universo, y segundo, que la iglesia. Entonces, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Y como este versículo nos está sugiriendo, y no debe confundirse aquí con el versículo que aparece en el capítulo 2, el versículo 9, donde dice que en Cristo, la plenitud de Cristo habita en su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo que nos está sugiriendo, que Él, Dios, que Jesús y Dios son una misma cosa. En el sentido más estricto del vocablo, lo que nos está sugiriendo es que Dios y Jesús son la misma cosa. Que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son cosustanciales, coeternos. Esto es lo que nos está sugiriendo. Que Él es el Theoantropos, el Dios hombre. Entonces lo que nos está diciendo, que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la pleroma de la deidad. O sea, esa plenitud habita en Cristo como quien vive en su propia casa. Esa plenitud, ese pleroma de la deidad habita en Cristo Jesús como algo que habita dentro de su propia casa. Ahí vive ella. Entonces, los falsos maestros de entonces y de hoy, que pretenden enseñar que la plenitud para salvar está en la sabiduría, está en el concepto organizado de los hombres, está en la religiosidad, en el ascetismo de los hombres. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo, a través de este siervo de Él,
está desarticulando ese veneno espiritual. Es en Cristo Jesús, no en la mente del hombre, que la salvación, la soteriología, que la salvación que Dios ha puesto a disposición del ser humano es un acto de gracia, y que aquel que quisiera alcanzar esa salvación tendrá entonces que venir a Cristo, que no se va a salvar por una noxis, que no se va a salvar por la práctica de lo externo de una religión, o por el nombre que tenga el rótulo de su congregación, por lo llamativo, por lo ribombante, o por los diplomas que tenga colgado en la pared, sino más bien que como en Cristo habita toda la plenitud, el pleroma de la deidad, entonces que el único que puede salvar, que el acto salvífico reside, amigos y hermanos, solo en Cristo, quien es Jesús, es quien viene a revelar lo que es Dios. Jesús viene a revelar a Dios. Él siempre lo decía: yo no me glorifico a mí mismo, yo glorifico al Padre que me envió. Pero también esto lo que nos está poniendo sobre el tapete es que Jesús es el creador de todas las cosas. Pero también que Jesús es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso hay que mirarlo a Él, hay que seguirlo a Él. Y que Él es el soberano de todo lo que existe. Por tanto, para descartar la enseñanza de la adoración angelical que estaba tomando bastante impulso entre los hermanos de Colosas, o de Colosa, quiero decir, Jesús es el único que debe ser adorado por los siglos de los siglos. Bien, amados hermanos y amigos, quiero darle gracias a Dios por darme este gran privilegio de haber podido estar con todos ustedes en esta preciosa noche, hablando sobre estas cosas que son muy útiles, entiendo yo, para nuestra vida espiritual. La semana que viene, el día martes, permítanme estar con ustedes una vez más. Ese día quisiera comenzar a explorar algunos temas concernientes al hogar, temas concernientes a la familia. Con la ayuda de Dios vamos a comenzar el día martes. Así que les espero con la ayuda del Señor, y si estamos aquí en la tierra el día martes a las 8 de la noche por este mismo medio, cuando estaremos con ustedes en otro espacio similar. Antes de despedirme, quisiera, como no, ver aquí algunos hermanos que están viéndonos. A nuestro hermano Alex Ortega, Dios le bendiga. Nuestro hermano Adrián Cruz, mi hermano Adrián, que nos ve desde la ciudad de San Francisco, en California. Aleida, Dios te bendiga. A nuestro pastor René Azor, allá en Samaná, en la República Dominicana, muchas bendiciones a él en esta preciosa noche, y a todos los hermanos de la Iglesia Tabernáculo Evangelístico allá en Samaná, en la República Dominicana. Vayan nuestros saludos especiales en esta noche. A nuestra hermana Yanira Martínez, bendiciones. A nuestro hermano Luis Viñarita, que Dios le bendiga, mi hermano. A nuestra hermana, a nuestro hermano Cristian Silva, también que el Señor le bendiga. A Nicole Ruiz, Dios le bendiga. Saludos a mi hermana Kelly Ramírez, Dios le bendiga a usted.
a nuestra hermana Alicia Mejías, que es la líder del Ministerio de los Niños. Que Dios la bendiga, mi hermana, adelante, no hay problema. Nuestra hermana Teresa, que Dios le bendiga. A Leida también. Carmen Damari Urbáez. A nuestro hermano Rafael Genau, que Dios lo bendiga. Nuestro hermano Roberto Shepard, que Dios lo bendiga. Carmen Damari Urbáez, que el Señor le bendiga. Lidia Castillo, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Lidia, que Dios le bendiga. A los hermanos de Antorcha, también RTV, que Dios le bendiga. A nuestro hermano David Guerrero, bueno, Dios le bendiga. A nuestro hermano el licenciado Andrés Johnson, Dios bendiga, mi hermano licenciado Johnson. A nuestra hermana Flérida Medina, que Dios le bendiga, nos ve desde la isla de Puerto Rico. A nuestra prima Virginia Thor, que Dios le bendiga allá en Toronto. Nuestra hermana, nuestro hermano Diego Luis Pomavila, de la iglesia de aquí de Queens, Dios le bendiga. A José Trejo, Dios le bendiga. Nuestra hermana María Aguilar nos ve y le saludamos. Dios bendiga a nuestro hermano José Saúl Ramírez, que el Señor le bendiga, miembro de nuestra iglesia aquí en Queens. A nuestra hermana Modesta también, nuestra hermana Felicia, Dios le bendiga y muchas gracias por su saludo. Mi hermana Juana, Dios le bendiga. Esteban Green, Dios te bendiga con Aileen. Bien, a todos mis hermanos allá en Ontario, Canadá, Ontario, California, a nuestra hermana Glenda Barrientos. Saludos a nuestra hermana Glendón. Giovanni Félix, Dios te bendiga. Natasha Figueroa, allá en Nueva Jersey, Dios le bendiga. Flori Valdés, también a ella le saludamos. A Elena Acosta, Dios le bendiga a mi hermana Elena. Marix Hernández, nuestra iglesia de Spring Valley, Dios le bendiga. Alcides Monroy, de la iglesia de Spring Valley, también, que el Señor les bendiga, hermano Alcides. Heidi Palacio, de nuestra iglesia en Spring Valley, que el Señor le bendiga. Daniel Guartán, que Dios le bendiga. Héctor y Sonia Cardona, de nuestra iglesia en Spring Valley, que el Señor le bendiga. Altagracia Rodríguez, Dios te bendiga. Salvador Huerta, Dios te bendiga. Jennifer Porras, Dios te bendiga. Salvador de Huerta también, que el Señor le bendiga. Bien, nuestra hermana Ramona, que nos ve allá en Spring Valley, a ella también le saludamos grandemente. Hermanos, recuerde, con la ayuda del Señor, este día martes estaremos hablando sobre temas concernientes a la familia. Y creo que estaremos hablando sobre el hogar, la familia. Son temas que lo vamos a enfocar como, ¿verdad? Usando como plataforma la Biblia, pero desde el punto de vista de nuestra área profesional. Como todos ustedes saben, gracias a Dios, además de pastores, somos psicoterapeutas cristianos. Estamos trabajando en una clínica de salud mental y, bueno, en la pandemia usted dirá, ¿y cómo lo hace? Estamos haciendo lo que llamamos telemental health section. Estamos haciendo desde la casa, o sea, a través de FaceTime, cosas en vivo. Así hacemos los servicios y trabajamos, atendemos a más de 50 personas semanalmente desde nuestra casa con los medios tecnológicos, ya que el Estado de Nueva York no nos permite ir a la clínica en nuestra oficina donde estamos ubicados por el asunto de la pandemia, pero ahora se nos ha multiplicado, se nos ha triplicado el trabajo porque también tenemos que estar lidiando con este aumento de casos como violencia doméstica, abuso de sustancias narcóticas debido a la ansiedad y todas esas cosas. Pero gracias a Dios porque nos permite ayudar a algunas personas con nuestra profesión también. Así que estos temas los vamos a estar visualizando a partir del día martes a las 8 de la noche. Ojalá que pueda contar con la sintonía de todos ustedes. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Señor, gracias y en tu nombre despedimos el culto, la enseñanza de hoy. Te ruego, Señor, que esta palabra hayan calado profundamente en el corazón y en la vida de todos y cada uno de mis hermanos y amigos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos vemos
el día martes a las 8.